Buenas, saludos. En esta oportunidad les vamos a exponer sobre el tema instrumentos musicales del folclore de Honduras. Mi nombre es Duval Antonio, soy estudiante de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, pasante de la carrera Educación Física. Si podemos pasar a la primer diapo, por favor, compañero. Bueno, cuando hablamos de folclore de Honduras, el folclore o cultura popular tradicional es algo vivo, dinámico, funcional y cada pueblo del mundo, por muy remoto o atrasado que se encuentre, tiene su propio folclore o cultura popular tradicional. Eso quiere decir de que cada país tiene su cultura, su forma de ser, sus costumbres. Eso ya es algo tradicional que va pasando en generación por generación. En algunos casos se ve afectada porque ya hay mucho, al transcurso de los años, afecta porque ya de repente se van perdiendo algunas costumbres o van imitando quizás un vestuario diferente al que habitualmente ellos son el vestuario originario. Entonces, se da ese caso de que se afecta con el transcurso de los años, eh, se va viendo afectado de esa forma. Pasemos a la siguiente diapo. En Honduras es muy variado e interesante por los elementos culturales que resultan en cuatro grandes grupos raciales: indígenas, españoles, negros y mestizos. Cada departamento tiene sus propios tradiciones, vestuarios, música, creencias, religión, leyendas. Todos estos elementos son creados y transformados por la gente del pueblo. Entonces, cuando hablamos de la tradición por cada, un ejemplo, aquí en Honduras, dos departamentos, entonces las personas se caracterizan, un suponer, si es del departamento de Olancho, si es acá en Copán, por su forma quizás de vestir o de hablar, su acento o su costumbre. Por ejemplo, cuando celebran una feria, entonces cada departamento tiene sus propias tradiciones que la va pasando en generación y sucesivamente así. Entonces pasemos a la otra diapo, por favor. Cuando música, podemos dividir la música en el territorio hondureño en tres categorías: autóctona o aborigen, criolla y música de investigación folclórica. Música autóctona o aborígena: se ha estudiado mucho sobre la música lenca, tradiciones, además de otros grupos originarios de las tribus prehispánicas. Pasemos a la otra, por favor. Instrumentos musicales folclóricos en Honduras. Resulta difícil hacer una clasificación de instrumentos folclóricos en nuestro país, máxime cuando carecemos de una bibliografía nacional que los ilumine el camino. Próxima. De los instrumentos musicales folclóricos de Honduras fueron creados ni desarrollados en nuestro país, como es el caso de la marimba. Sin embargo, son muchos los años que estos instrumentos han formado parte de las tradiciones y costumbres de Honduras, logrando incluirlas dentro de la familia de instrumentos autóctonos del país centroamericano. Este caso, este tema es muy amplio porque cuando hablamos de los instrumentos, cuando se dice de los instrumentos, entonces no son originarios de aquí, pero son instrumentos de nuestros pasados que siempre han estado en la música, en la cultura. Entonces prácticamente son parte ya del folclore de nuestro país.
próxima. Bueno, ahora los dejo con mi compañero con el siguiente tema. Bueno, muy buenas tardes. Mi nombre es Héctor Leonel Funes Alonso. Soy estudiante de la carrera de Educación Física. Este es mi tercer periodo en la universidad. Y yo les voy a hablar sobre algunos instrumentos autóctonos que sean de Honduras. Siguiente diapositiva, por favor. Antes que nada, les quiero comentar que casi en todos los departamentos de Honduras hemos podido comprobar la capacidad creadora de nuestros compatriotas, y más cuando se trata de elaboración y ejecución de instrumentos musicales, conocido aquí en Honduras como instrumentos hechizos. Actualmente en Honduras tenemos el placer de observar la ejecución de algunos instrumentos musicales, sean estos autóctonos o hechizos aquí en Honduras. La elaboración de estos instrumentos creo que nos hace reflexionar sobre la capacidad creativa que aún tienen algunos grupos étnicos o pobladores existenciales en nuestro país. Vamos a hablar sobre lo que es el sauce, el sacabuche, perdón, compuesto por un tubo de madera o jícara. Uno de sus extremos va cerrado por un cuero perforado o por una vara de o cuerda, a los cuales se les encera con cera de abeja para que al rozar los dedos de quien lo ejecuta no deslice fácilmente al otro entorno de la jícara. Es cerrado, también es a base de metal y también es a base de metal y plástico, perdón. Bueno, yo les quiero hablar sobre lo que es cómo se crea cómo se hace el sacabuche. Dice que para hacer un sacabuche se necesita conseguir la mitad de un tarro, que es un tarro, es como un vaso de, 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 de barro, perdón, o un calabazo. La cumba se forra con la tripa de cerdo o en lo mejor de los casos con el cuero de la vaca. Los extremos restantes se sujetan a veces con cabulla o con sobrante de lo que es el mismo cuero. De la base de la cumba sale un palo que se prolonga más o menos de unos 20 centímetros y se transfiere por el interior de la cumba. Y la ejecución de ese instrumento se realiza al frotar dicho palo. Eh, Exactamente no se sabe de cuándo se utiliza ese instrumento en Honduras, pero sí se sabe que su existencia es de mucho tiempo lejano, ya que algunos ancianos lo recuerdan fácilmente. Siguiente, por favor. La caramba. Es un instrumento relativamente conocido en el país. Sabemos que por referencia o similitudes que en sus orígenes proviene del continente africano, perdón, y que con el pasar de los años se ha venido como modificando y así ha formado parte de los instrumentos folclóricos que de hoy en Honduras. La presencia de la caramba en Honduras se remonta a tiempos antiguos, se dice, y se tiene referencias escritas que es desde el inicio del siglo XX, de manera específica en lo que es el centro, sur y occidente del país. Ahora, para la creación de una caramba, perdón, se extrae de una arma de guasimo, que es más conocido aquí en Honduras como el árbol de tapaculo. Su altura de la rama tiene que ser de 2 a 3 metros. Posteriormente, este se seca y se procura darle de extremo a extremo una cierta curvatura no muy pronunciada. También simulando como un arco. Después de eso se piensa como un alambre de extremo a extremo y se le adapta a la mitad una jícara, que es conocida aquí en Honduras como lo que es el guacal. Después se escoge como una varilla de metal para golpear la cuerda tensa y con la otra mano se hacen algunos movimientos sobre la jícara con la idea de producir distintos sonidos. Siguiente, por favor. El tambor. El tambor dice que es un instrumento consistente de un tubo de madera forrado con cada extremo por piel o cuero. Se toca con palillos o varitas por uno de sus extremos es un instrumento de percusión. Este consta de parches de cuero, ya sea de cualquier animal. Se coloca sobre un tronco hueco y para poder parcharlos está sujeto a lo que son estacas y sogas de extremo a extremo. Siguiente, por favor. Lo que es el pito de carrizo. Ese instrumento tiene una embocadura similar a lo que es el clarinete, con
con 5 agujeros en la parte superior y uno en la pared inferior. Al ejecutarse, se le da nombre de sifanero y generalmente es acompañado por tambores. Bueno, en la creación es elaborado por lo que es el carrizo. Se refiere a lo que es el carrizo, se refiere a cualquier planta que esté cerca del agua. O caña, cuenta con lo que son 5 agujeros, 5 en la parte frontal y uno en la parte posterior, y con una boquilla donde se sopla. No tiene afinación en un tono particular. Siguiente, por favor. Las maracas. Dice que este instrumento es uno de los más antiguos que existen. Su sonido es producido por semillas de vegetales o piedrecitas que son sacudidos. Los garífonas le dan especial importancia a las maracas, máximo cuando es usado por el buyey, que es la guía espiritual, médico y adivino. Estas maracas son especiales y no pueden ser usadas en festivales profanos. Bueno, como bien se pudieran decir, es como la forma más antigua de los instrumentos musicales, la variedad de los timbres que puede producir la misma, su capacidad de adaptarse a cualquier instrumento musical. Estas se constituyen por lo que es una esfera hueca o lo que puede ser como normalmente nosotros lo aprendemos en la escuela, que es como en latas de fresco o jugo. Y en el interior tiene como pedacitos de maíz o arroz para que éstas puedan realizar el sonido que se necesita. Dice que antiguamente se tocaba solo una maraca. En la actualidad se utilizan dos, por ello nos referimos a ella en lo que es en lo plural. La siguiente, por favor. El violín. La ejecución de este instrumento se basa en un arco con crin, cabello de caballo. Su uso es muy frecuente en las áreas rurales de Honduras. Su función es melodística y su manufactura artesanal es de carácter rústico. Se dice que el violín, en los antecedentes históricos, indica que el violín se originó principalmente en Italia en el siglo XVI. Con el paso de los años, este instrumento musical fue transformándose a dos instrumentos de cuerdas frotadas, o sea, el violín y el con el que se toca, que no recuerdo el nombre, pero es frotada y dice que es conocido popularmente como la fidula, que ese es el con el que toca. También la llamada rebec, así se le pronuncia. Y este es el segundo instrumento que se conoce como la lira. Los antecedentes históricos indican que el violín del siglo XVI, perdón. Con el paso de los años, como ya les había dicho, este se fue transformando. Siguiente, por favor. Para continuar con nuestra exposición, mi nombre es Dani Emilio López Espinal, estudiante de la Universidad Autónoma de Honduras, de la carrera Economía y en este caso Educación Física. Para continuar con nuestra exposición, vamos a continuar hablando de lo que son instrumentos musicales hoy en día aquí en Honduras. Siguiente diapositiva, por favor. Comenzaré hablando del contrabajo. El contrabajo es uno de los instrumentos más grandes que existen en la música. Es un instrumento de cuerda. Por lo general, varía entre dos, en lo que son los conjuntos musicales, en las zonas de tierra adentro. Cuando se toca en alguna orquesta, por lo general se toca a base de un arco. Para la ejecución es complicado por el motivo de que no tiene lo que se le llama trastos como referencia para las notas musicales. Entonces es un instrumento bastante complicado de tocar, perdón. Y bueno, como mencioné anteriormente, de los instrumentos de cuerda, es un instrumento de cuerda frotada, se le llama instrumentos de cuerda frotada
por el motivo de que se toca con un arco. En el caso de las afueras, que es donde lo tocan con los dedos, como si fuese una guitarra. Entonces, bien, siguiente diapositiva. Tenemos el caparazón de tortuga. Este es uno de los instrumentos que llama bastante la atención aquí en Honduras, bastante cultural. Se toca por lo general en la costa norte por algunos grupos étnicos que existen por allá. Sabemos que en la punta original de aquí de Honduras se toca mucho. Dice que su sonido va a variar dependiendo en la zona donde lo estemos ejecutando. Como podemos observar en la imagen, ahí miramos un pequeño trozo de madera y que tiene una punta de estilo baqueta. Con ese se percute. Es un instrumento de percusión, pero que lastimosamente aquí lo que vamos a mirar es que lamentablemente se tiene que utilizar un animal para poder obtener este instrumento, porque realmente no lo hacen de un animal que ya esté muerto, en el caso de que es una tortuga, sino que la agarran y le hacen un tratamiento, tienen que matar lastimosamente la tortuga. Bien, es un instrumento muy popular aquí en Honduras, que es muy utilizado en lo que es la punta. En el caso de la punta es originaria de la costa norte. Siguiente. Tenemos la marimba, que es un instrumento totalmente exquisito, su ritmo. No es totalmente originario de Honduras, pero desde muchos tiempos atrás es un instrumento bastante utilizado. Si miramos la parte inferior, hay como unos tubos, que eso es lo que produce el sonido. Es un tanto parecido a lo que es el piano, solo que no tiene cuerdas y su ejecución se hace con estilo baquetas. Lo puede ejecutar, en el caso, dependiendo del tamaño, lo puede ejecutar una persona, hasta 2 y 3. Es un instrumento que lo usan para las canciones tradicionales de Honduras. Se toca música instrumentalmente y hay muchas canciones que son ejecutadas con este instrumento porque es muy melodiósico. Su melodía es muy buena y bien. Siguiente. Tenemos el caracol. También estos caracoles en tiempos atrás los pescadores lo usaban como el sonido. Cuando ellos regresaban del interior del mar, ellos sonaban ese caracol y lo usaban como señal de que en las playas iba a haber tal vez mariscos frescos que ellos traían del exterior del mar. Pero con el tiempo, conforme el tiempo fue avanzando, lo que pasó aquí que miraron que tenía un sonido especial y también es un instrumento que es bastante utilizado hoy en día en lo que es la punta, pero antes se utilizaba con otro fin, con el fin de anunciar algo. En el caso de ahora, no sé si todavía se estará utilizando con esos mismos señalamientos. Me imagino que no, porque las tecnologías han ido avanzando y me imagino que ahora la manera de pronunciarse es por otros medios. Pero en el caso de la actualidad lo usan algunos grupos o etnias de la costa norte, lo usan para hacer música. Siguiente. Siguiente diapositiva. Tenemos la guitarra. La guitarra, este es uno de los instrumentos más utilizados en todo el mundo y pues Honduras no es la excepción. La guitarra por lo general, ya sea eléctrica, electroacústica o acústica, consta de 6 cuerdas. Está formada por el mástil, el cuerpo, las cuerdas, las clavijas y desde luego los puentes, que comúnmente se le conoce. Este es un instrumento muy antiguo
muy antiguos, fueron de los que después de lo que salió el violín, el bajo y el contrabajo, fue el siguiente instrumento de cuerda que apareció. Es un instrumento que se puede ejecutar ya sea para hacer música con arpegio, ya se puede utilizar para cantar, puede ser un instrumento que se puede utilizar individualmente sin necesidad de otro instrumento de acompañar para que la canción sea melodiosa. Como les mencioné, este es un instrumento que actualmente se utiliza mucho. Por lo general, se puede hacer, lo hacen en algunos pueblos, lo hacen en Honduras, la pueden hacer manualmente, pero no es lo mismo una guitarra que sea de alguna fábrica a las que son hechizas en las afueras. Es un instrumento que lo usan lo que son los grupos musicales, los conjuntos, los mariachis. Como les dije, se puede tocar con arpegio y se puede hacer bastantes cosas con ese instrumento. Siguiente diapositiva. Para las conclusiones, los instrumentos utilizados en la música tradicional son muy variados, al igual que sucede con las canciones. Yo mencioné anteriormente que los instrumentos musicales son lo que es el canto, el tema del canto y los instrumentos musicales, pienso que van de la mano, por el motivo de que para cantar, no es lo mismo cantar a capela que ya cantar con instrumentos musicales, cuando se le incluye lo que es la guitarra, lo que es el violín, lo que es tal vez la marimba, en este caso que la mencionamos, cuando ya se mete lo que es el tambor, la música suena mejor. Como otra de las conclusiones, los instrumentos empleados como acompañantes del canto o para la interpretación de la danza, agrupadas o pequeñas, agrupan pequeñas y medianas formaciones. Como les digo, con los instrumentos musicales aquí es donde nacen los grupos musicales también, ya que las orquestas también, ya que sin los instrumentos sería imposible que existiera el canto. Anteriormente, antes de que existieran los instrumentos, se cantaba lo que como comúnmente se le conoce a capela, pero a medida de que fueron surgiendo los instrumentos, la música fue obteniendo más sentido y se fue haciendo más popular y enriqueciendo más lo que es su sonido. Como el segundo compañero mencionó, el tambor es uno de los instrumentos más antiguos que existió. Lo crearon nuestros antepasados y como tercera conclusión, a pesar de que algunos instrumentos no fueron elaborados en nuestro país, podemos decir que han ido formando poco a poco de nuestro folclore y a través de ellos se han podido componer varias de las canciones con las que con las que se destaca mucho Honduras. Bien, esta es nuestra presentación. Espero os haya gustado la canción y llene las expectativas que requiere la presentación y bueno, muchas gracias.